Cuando éramos chicos, que empezamos a escuchar rock, por ahí escuchábamos más, o sea, la onda metalera, todo, pero después de grande ya nos agarra el viejazo y por ahí empezamos a prestar atención al blues, como dijiste vos, y a otras cosas, que antes por ahí éramos todos, éramos pendejos y estábamos con el ruido nada más. Más reticentes a eso, si será música más sensible. Yo, Claro. como te digo, como vengo, lo mío fue increciendo, o sea, un poco por herencia de los viejos. Hubo música soft en mi adolescencia. Me he comprado yo a los 15 años discos de Robert Cray, de Albert King, de Albert Lee, de Buddy Guy, de Stevie Ray Vaughan. He escuchado eso, la incorporé porque se escuchaba, en casa se escuchaba blues. Entonces, bueno, Claro. he ido a ver a B.B. King a los, no sé, en los 90. Entonces, fui a ver a Jimmy Vaughan. Yo era alumno de Daniel Sharia. Mi segundo profe fue Dani Sharia. Entonces, Dani tocó como soporte de Jimmy Vaughan en Huracán en el año, no te quiero mentir, 91 creo. Ajá. Y yo estuve ahí. Entonces, había algo ¿entendés? Estaba la música pesada, pero también tenía esas cosas sensibles. Que está Claro, bueno, digo, después uno lo conoce, pero toda esa información yo ya la había incorporado. claro, claro. Vos tenés la misma edad que yo, pero se ve que tus viejos capaz que eran más jóvenes que los míos. Porque acá en mi casa, a ver, mis viejos son del 40. En el 80 Claro, tenían 40 años, cuando yo tenía 5. claro, claro. Entonces acá mi vieja, mi viejo escuchaban ABBA, Rafael Acarrá, estaba todo eso. Claro, por otro lado venía. Claro, acá no vi una gota de rock, pero ni en pedo, ni Claro, mi viejo era mamado. un poquito más jóvenes, Acá un empezó el poquito más rock, joven. claro, acá empezó el rock con mi hermano, con Los Abuelos de la Nada, y bueno, después empezó con Los Redondos y toda esa onda, ¿viste? Entonces de ahí Claro, vengo, yo vengo de ahí, del palo del rock, gracias a mi hermano que era 5 años mayor. Pero de mis viejos, claro. como vos, ni en pedo, ni mamado. Lo que pasa es que debe haber 10 años y esos 10 años a nivel musical, en la música global creo que hubo un cambio de los 60 en adelante fundamental, que Sí, justamente genera este quiebre entre las personas que hoy tienen 80 y tanto y las que tienen 70, que en la época del Flower Power y a principios de los 60 vive la cultura, empieza a concebir a la cultura claro, del rock, claro, claro, la incorpora a su vida, digamos, porque aparece claro. ahí, Aparte mi vieja venía del campo, nada que ver, ¿viste? Entonces, claro, tu mamá pintora, ya, bueno, ya estaba con el arte, es otra historia. Por eso te preguntaba, ¿viste? Em, así es. bueno, vos empezaste con banditas, ¿cómo empezaste a tocar ya? Arranqué, a ver, sí, como te digo, con la guitarra en casa, la criolla, después uno empieza el primer profesor que tuve fue mi viejo, que me enseñó los primeros acordes. Después de ahí pasé a estudiar con algún que otro profe. El segundo fue Daniel Sharia. De ahí pasé a Miguel Oropesa, con quien debo haber estado 6 años. Ujú. Digo, estuve estudiando 2 años, pero Mike es el día de hoy es uno de mis amigos, de los amigos más fuertes que me ha dado la música y de alguna manera es el que fue mi primer profesor que estaba más así como metido de lleno en el palo del rock y del metal y venía de una banda como Kamikaze, entonces tenía una data Claro, también que a mí me servía para todo lo que tenía que ver con la producción de una banda y un proyecto. Después empecé bueno, como todos, empezás con una bandita de barrio, con otra, juntarte con amigos, a con zafar. amigos. Después me metí en una banda armada, en la cual por ahí el sinsabor lo bueno de esa experiencia es haber tocado por primera vez en vivo, haber visto cómo era una banda ya armada y que Claro. estaba caminando. Lo malo es que tenía poca injerencia en las decisiones o lo que podía aportar, Claro, porque la banda ya tenía un ya estaba entramado armada. y, claro, y los roles ya estaban designados. Con lo cual agarré mis cosas y me tomé el palo. Y ahí después de todo eso, formás Lorien. Y después empezamos a armar la historia de Lori, correcto. ¿Y qué tenías? ¿20 años por ahí?
Y año 95, 96, sí, más o menos. Claro, sí. 96 al 2000, son 26 años, tengo 46, 20 años. ¿Y, 20 años. y cómo es que se forma Lorien? Después de decir por qué se llama Lorien, yo sé por qué se llama, pero bueno, contalo de nuevo. Te lo habrán preguntado 1 millón de veces. No sé si 1 millón, pero unas cuantas. Eh, a ver, arrancamos un poco a los tumbos. Primero eran tiempos completamente disímiles a los tiempos que corren. ¿Tá? O sea, eran tiempos en los que la difusión, un material para llegar de la capital a una radio de Salta demoraba 20 días. Claro, Entonces, la información corría a otra velocidad. Nosotros, toda la información que nosotros incorporamos, que nos permitía aprender, formarnos como músicos. O sea, hoy tenés pibes que se sientan a estudiar 6 meses adelante de YouTube y tocan lo que a mí me costó 5 años. claro. Sí. Entonces, en esa vorágine y a esa velocidad que es muy diferente a la que vamos hoy, uno hacía, grababa su primer demo, nos empezaba a armar y a producir las primeras fechas. Había muy pocos lugares en Capital Federal y los lugares para tocar eran lugares, digamos, que tenían muy poca infraestructura, eran contados con los dedos de una mano, te diría, en Capital Federal. Y era mucho más difícil producir de lo que es hoy en día producir un show, un evento. Pero bueno, con lo que se podía se iba arrimando la cuestión y se iba escribiendo la historia y salieron las primeras canciones. Se grabó el primer demo allá por el año 97. Hicimos el primer cemento en el 97 como teloneros en realidad, 98 estuvimos en el cumpleaños de Orcas. Ujú. 97 tocamos en el Metal Rock Festival que se hizo acá, el primero, un festival que fue en Cemento en el que tocó Exodus, Criminal y Chile, y Exodus, Criminal, Orcas y nosotros. Bien. Eh, y Fastidio, creo que Fastidio tocó. Bueno, nada, nos sumábamos como podíamos a seguir haciendo cosas, con ensayo y error, obviamente, porque no era una banda que venía de Claro. tener integrantes de otra banda entre su fila, que venía de haber caminado, si bien teníamos experiencia en bandas de barrio, ninguno, digamos, había, no sé, me acuerdo que cuando llegamos a tocar a Cemento fue la primera vez de todos los que estábamos en esa formación Claro, de llegar a tocar a Cemento. todo sin experiencia. Claro. Así que, digo, la frase del Nano que dice caminante no hay camino, se hace camino al andar, nunca mejor puesta en la historia del Orient por aquellos años. Y el nombre, ¿por qué Lorien? El nombre, porque por aquellos años yo había leído toda la literatura, toda la trilogía del Señor de los Anillos y la literatura fantástica de Tolkien. Mi hermano era Ujú. fanático, acérrimo, era un pibe que se juntaba con los amigos los fines de semana a jugar al juego de rol, se pasaban 3 días encerrados en mi casa, mientras yo me iba al bar a tomar, ellos se quedaban jugando con los dados y anotando cosas. Yo leí los libros, los empecé a leer. Tengo que confesarte que el último del Señor de los Anillos lo largué, no lo terminé. Años después aparece la película. Claro. Eh, pero bueno, por aquel entonces, cuando nosotros empezamos a armar la historia, la banda, a la banda se me ocurre ponerle, había una enciclopedia que estaba en un disquete que tenía mi hermano, que tenía absolutamente, era como un diccionario de Tolkien, todas las palabras y las ciudades Ah, sí, y sí. terminologías que había inventado Tolkien. Entonces me metí ahí a bucear y, bueno, y un día di con la palabra Sauron. Bueno, ya la conocía, sabía lo que era Sí, Sauron, sí. pero buscando así, medio puse así, cerré los ojos, puse el dedo y salió Sauron. Nosotros en aquel entonces estábamos ensayando en la sala del Pato Strunz, en Bacacay. Ujú. Eh, y en esa sala estaba ensayando el Patito Larralde, que en paz descanse, Mm. nuestro querido amigo, que Pato estaba empezando a armar lo que después fue Sauron. Yo a esa sala iba a ensayar con mi guitarra, una Rocktron, colgada del hombro, en la mano llevaba una botella de criadores, que era lo que ingería en el ensayo, y me había pintado con acrílico negro una remera que decía Sauron Speed Metal. 20 años, 21 años, 20. Sí, sí. Iba a ensayar con esa remera. Entonces, ahí estaban los pibes de Jericó, no sabían, 2 millones, Trepanador, creo, 2 millones de bandas.
Bueno, la cosa es que con Pato nos cruzábamos, nosotros entramos y ellos salían o viceversa. Cuando yo voy a registrar, llegamos al punto de que es Sauron, listo, voy a marcas y patentes, allá Paseo Colón a registrar. Llego y pido la averiguación y pongo la inscripción de marcas y patentes, pum, pum, con el loguito. Sauron me dice, no, mira, esta marca la habían patentado hacía, no sé, 2 semanas. Después me confesó que fue el Pato que a mí me vio en la sala y que cuando me vio, él ya tenía el nombre danzando, se fue a la mierda. Bueno, después giramos muchos años con Sauron, hicimos un montón de shows en el interior y aparte, bueno, nos unía una gran amistad, ¿no? Lorien era del Señor de los Anillos, es una ciudad, porque no me acuerdo bien, porque yo no soy tan fanático o sea, soy fanático Lorien es una yo lo conocí en región. las películas, te digo la verdad. Claro, Lorien es una región, la ciudad es Lothlórien, y Lorien es el amo del sueño. En la enciclopedia esta, digamos que dice que es el amo del sueño. Lorien es el amo del sueño, es una región en la Tierra Media, y Lothlórien es la ciudad. Ah, está bien. Sí, yo los conocí en las películas, te digo la verdad. Claro. Es más, yo tenía en mi pieza un póster de Gandalf enorme y me pongo de novio por primera vez, o sea, novio oficial, te digo por primera vez, ¿no? Y la que era mi novia entra y me dice, qué buen póster de Gandalf. Y para mí era un viejo, un viejito. Yo no tenía ni la más puta idea de quién era Gandalf. Me lo compré porque me gustó la foto, nada más. Claro. Y justo ahí fue que a los pocos meses salió la primera película. Y ahí, bueno, me hice fanático de las películas, pero de los libros, olvídate, porque no, ni en pedo. Soy horrible para leer libros, te tardo 1000 años. Imagínate. Encima no eran, viste que no son ni parecidos a las películas. La película es más No, sangrienta, no. todo. Entonces Bueno, me lo que pareció pasa una es que, a ver, pelotudez. hay un debate que es, en realidad hay algo que tiene que ver con el fanático. El fanático, el tipo que es fanático de Tolkien, que lo leyó toda la vida y que por ahí lo leyó y en esa lectura y en esa interpretación pasaron muchos años y todo eso siguió construyendo una historia a partir de la lectura, detesta las películas Claro. de Jackson, no las puede ver y creo que son yo con mi hermano he tenido discusiones fuertes con sus amigos también, porque son los principales detractores de la saga, a lo que yo le digo, a ver, la adaptación que hace este pibe puede no gustarte, pero si no hubiera sido por este pibe que hizo la adaptación y que le dedicó 10 años de su vida a vivir en una montaña y filmar, yo creo que después de la Guerra de las Galaxias es la saga que vino, Sí. digo, no hoy por ahí sí hay un montón, pero por aquellos años fue la saga más importante, la Sí, sí. superproducción más grande. Lo que pasa que, bueno, el fanático es así, ¿viste? Lo detesta porque no, se mete con algo que considera de él y que no, y que la adaptación y que es comercial y que dejó de ser exclusivo, dejó de Claro, ser claro. de una secta súper reducida y ahora lo conoce todo el. Bueno, el fanático es así. Sí, es verdad. Volviendo a Lorien, después de un par de discos que sacan ustedes, a mí lo que me pareció raro en esa época fue que, o capaz que no es raro, capaz que vos me decís, no, no es raro, que habían sacado un cover de Queen Sí. que yo no me recuerdo una banda de heavy o de rock, por lo menos en esa época, que saque cover de Queen. Solo ustedes los conocía. Bueno, puede ser, y yo creo que tiene mucho que ver todo esto de lo que hablamos, de la diversidad musical por ahí, que tiene que ver que una persona incorpora de chico y esto de tener el oído como eh, preparado para no rechazar ningún tipo de información. También hay que entender, digo, que esto que te sucede a vos, por ahí era una constante y estaba muy relacionado a las personas que escuchábamos heavy metal en la Argentina. El origen del heavy metal en la Argentina se da con referentes que se hacen un poco a los tumbos, a los golpes, y digo, recuerdo y veo cada vez más, lo veo en las redes cada 2 por 3, el video de Ricardo no me acuerdo cuál fue el festival de Buenos Aires, ¿cómo se llamaba? El de los 70, en el Barro, El barro. Ricardo diciendo estos hippies roñosos o sea, digo, los referentes de por aquellos años, un poco la escuela era eh, putear a los redondos, se la come, o sea, había Sí. una cosa de confrontar en toda la música, los redondos con su estéreo,
el que iba a ver a Rata no podía ver a Hermética. Yo, la cantidad de veces que fui a ver a Hermética con la remera de Rata para terminar agarrándome a gomazo, era un poco adrede, y era lo que sucedía. En los Sí, 90 es vos ibas verdad. a ver a Hermética con una remera de Rata y terminabas a los golpes, porque era la condición o el condimento que tenía la escena Es verdad. para hacer heavy metal. Con lo cual, a ver, no digo que no descubrimos la pólvora ni rompimos ninguna barrera ni nada. Hicimos una canción de una banda de rock que nos gustaba, nos llamaba la atención desde lo musical, y me parece que está buenísimo. Y ya había una vertiente y una intención que venía de afuera, porque a principios de los 90, digo, con la llegada de los primeros discos de las bandas más bien europeas, y las bandas que venían por ahí haciendo una música diferente, más de la escuela de Maiden y todo eso, ya había un montón de versiones de temas de Queen, o empezaban a escucharse cosas así. Por ahí no se había hecho acá, pero, pero hoy en día, más a la distancia, puedo casi, te diría, como sentirme orgulloso de eso. Qué bueno, porque es música, loco, y hoy creo que eh, no hay banda más universal, o que sea más referente del rock en los últimos 15, 20 años, sobre todo con el apogeo de la película, que Queen. Sí, es verdad. Igual le habían elegido un tema que era rockero de Queen, porque era bastante. Sí, Es más, entraba con un solo de Brian May terrible. sí, hay Eh, One All. Ese fue el primero que hicimos de Queen. claro. Y que Ah, Queen no lo había tocado en vivo, porque no se tocó en vivo ese claro, tema. no se tocó en vivo. Es La, verdad, pri- es la verdad. primera, creo que la única vez que lo tocan en vivo es en el tributo a Freddie En el Mercury, tribu total. que lo canta. Ay, ¿quién lo había cantado? Daltrey, creo, de The Who, me parece que lo cantó. Creo que sí, sí. Sí, 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 él. sí, he Sí, visto porque ese me video. acuerdo que revoleaba el micrófono, bueno, como hacía él siempre. Ahí me estoy acordando. Que tocaba Tommy Iommi, perdón, la La guitarra. viola. Era un Sí. tema potente igual. No era que Súper pesado, de lo más pesado de Queen. Claro, sí, a mí es uno de los temas que más me gusta de Queen. A mí me encanta Queen, y por ahí uno de los temas que más me gusta es ese, justamente. Por eso a mí, cuando ustedes lo sacaron, me sacó el valero. Porque estaba. Mirá vos. Y claro, era más. A ver, era un poco más. Sí, era más metalero, bien potente, buen sonido. Estaba buenísimo, estaba espectacular ese cover. Es más, nosotros en el programa nuestro, nosotros tenemos ¿cómo se dice? Un bloque que se llama El Cover. Entonces pasamos una banda famosa haciendo un cover de otra banda famosa. Y nosotros vamos 84 programas. Y el tema de ustedes, el de Queen, lo pasamos en el programa 20 y pico. Hace 1000 años lo Mirá vos. pasamos ya. Y que agarramos y explicamos quién es Lorien, de dónde salió la canción, o sea, qué canción es. Bueno, de Queen no hay mucho que hablar, pero en qué año salió la canción, y bueno, en qué año la sacó Queen y en qué año la sacó Lorien. Y bueno, pasamos la de ustedes, porque a mí Está siempre hablando me de la. gustó. Y a mí siempre me gustó, siempre me sacó la cabeza esa canción. O sea, esa versión de ustedes. La canción de Queen me sacó la cabeza, pero la versión de ustedes es como que me entusiasmó más porque por ahí a mí me gusta más la onda esa. Eh, no sé si me explico. O sea, me gusta más la onda no tan pesada, porque yo no escucho rock, no escucho metal pesado de ruido, ponele. Yo soy más onda Rata, bueno, la onda de ustedes, ¿viste? ¿Qué sé yo? Avantasia, soy más tranquilo. Claro. Entonces, escuchar ese tema que a mí me parecía ya un temazo, escucharlo de una manera que sonaba muy lindo, bueno, me voló el cerebro. Qué bueno. Ya estoy hablando mucho de eso. No, ¿Qué te iba a decir? Después, un par de años después de eso, creo que fue, es que se va Javier Barroso, ¿no? De la banda. así es, ¿Y así es. cómo lo viviste eso, que él se vaya? Porque ya venían de un par de años, Y estuvo 8 años en la banda Javi. claro, 8 años. Y aparte de Javi, digo, es uno de los cantantes. ni En ese hablar. momento yo creo que era uno de los cantantes, y hoy ni hablar, un tipo que de alguna manera se consolidó, de que es un referente, pero por aquel entonces, te hablo del año 2005, 2006, Ujú.
Eh, por ahí la idea musical que teníamos era diferente. Él quería orientar, seguir por ahí para hacia un lado, yo quería pegar, no te digo un Un volantazo, pero volantazo. sí ir hacia donde fuimos con Bajo la Cruz y bueno, él ponía la voz y no le cerraban las canciones que yo le acercaba, así que decidimos cada uno seguir su camino. Javi compartió escenario hace poquito, estuvo en el Broadway, nos vemos seguido, con lo cual hay una relación, obviamente. En aquel entonces, bueno, él se abrió, armó su proyecto, arrancó con Magnos, banda con la que sacó 2 o 3 discos, eh, y la mejor, como debe ser. Sí, Digo, sí, fue su un tema momento que no, musical, nada más. correcto, no fluían más las ideas, no fluía más el proyecto con hacia dónde íbamos, el punto de fuga, el destino de cada uno era otro, el horizonte, listo. Beso, un abrazo y cada uno que siga por su camino, como debe ser. Claro, ni hablar. ¿Y Lucas cómo aparece? ¿Hicieron A Lucas audiciones? hicimos audición, pero a Lucas lo fuimos a buscar. Hicimos Ajá. audición por aquellos años, pero Lucas ya había girado con nosotros con Injuria, que era la banda en la que estaba. Nos había acompañado, nosotros varias veces, una gira en Rosario, Santa Fe, Córdoba, que habían venido los chicos de Injuria como invitados. Bueno, nada, hicimos la prueba con 4 o 5 cantantes y lo llamé un día a Lucky para que venga a probar. Vino, probó, puso la voz de 1 o 2 canciones y nada, ahí quedó. Estaba claro que las canciones estaban armadas para la voz de Luca, de ese disco Claro. al menos. Después había nada. Después, digamos, la voz de Lucky, bueno, era muy chico él también. Estamos hablando de 2016, 16. ¿Cuánto tiene Lucky? 40 va a cumplir, claro. Luca tenía 23 años. 20, 23, 23 años tenía más o menos. Claro. Gran pibe. El Nosotros pibito. también, pero él era más chico todavía. Claro, sí, sí. Bueno, sí, 7 años le llevaba a vos ponerle. Por ahí. Claro, más o menos. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Estaba mirando la otra vez el concierto con la orquesta. Eh, Sí. ¿Cómo fue tocar con una orquesta por primera vez? Yo ya lo había visto solo con Rata. Bueno, poco Metallica, pero el de Metallica no leí pelota. Y es un flash, realmente es un flash. Todo el proceso de producción de ese evento, de ese show, con los ensayos acá en la sala, con esto de armar el arreglo, bueno, recibir el arreglo, debatir con el director, todo lo que tiene que ver con el audio, cómo armar el monitoreo, si va a sonar, si no, si va a la pista, si no va a la pista, porque digo, era mucho más fácil por ahí poner 20 monitos sentados en una silla, disparar una secuencia y que salga sonando bárbaro. Bueno, tomar el desafío de poner micrófonos, de que nada, de que la cosa sea súper real y de que la banda tenga que estar a la altura. Fue un recontra desafío. Un recontra desafío. ¿Cuándo había sido eso? Y eso fue en diciembre del año pasado, El año 22. pasado, cuando cumplieron 25 años, 12, por ahí. claro, 12 de diciembre del 2022. Ah, ¿ese día cumplía 25 años o no? No. No el día puntualmente, el Ah, año, pero sí, ponele. El primer show de Lorien fue el 27 de septiembre del 96, si mal no ajá, recuerdo. está bien. Sí, un día. O 27, o 97, 97, 97. Porque, claro, 97. 27 de septiembre del 97. Está bien, un día después de mi cumpleaños. No tiene nada que ver, una estupidez que digo. Eh, ¿Y cómo fue trabajar con Adrián, con Barilari? Porque él cantó una canción en estudio con ustedes, pero ahora el año del 2022 lo cerraron con él, ¿no? Bueno, él estuvo en el Broadway cantando El Viaje, que es la canción que justamente grabó en la cual participa en Desconexión. Y ahora el 2022 lo cerramos. Perdón, claro, yo te dije 2022, no, 2021. 2021 hicimos el show en el Broadway, 2022 hicimos Bariloria. Ahí Bariloche. está el desfasaje, por Ahí eso, el está. show fue el 96.
Adri es un tipo que tiene un temple y tiene un oficio para esto que es admirable. Más allá de la voz que tiene, ¿viste? Es una persona que tiene mucho aplomo y se recontra sumó al proyecto, a la canción. Primero, cuando lo invitamos allá por el 2017, le mandé un mensajito para ver si le interesaba, se sumó, la canción le gustaba, bueno, nos conocíamos de vernos en algún que otro festival, en camarines, yo tener de ir a ver a Rata muchos años de chico, así que ya nos conocíamos y la invitación le dio para adelante y bueno, después se fueron dando las cosas, se dio lo del Broadway, que también le gustó la idea, así que formó parte. Y este año cerramos el año en el Teatro Vorterix con Barilor, con la banda de él, en la Sí, que están los Barrett, Ale Graf y Nico Polo, sí. bueno, y nosotros. Sí, terrible recital habrá sido eso. Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. ¿Por qué no nací en Capital, no? La puta que lo parió. Igual estoy cerca, pero soy vago nada más. Si estoy a una hora. ¿Qué te iba a decir? Ustedes ya, bueno, ya ahora ya van a cumplir 26 años, creo, de banda, ¿no? Así Eh, es. ¿Cómo es estar hace 25 años con los mismos tipos? También que hubo cambios. O sea, tanto tiempo juntos, porque una banda es como un matrimonio, o sea, se ven todo el día, están todo el día juntos. Sí, 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 ¿Cómo se así es. aguantan? Por eso hay cambios de formación. No, a ver, eh, digo, mientras el proyecto esté hacia adelante y uno siga teniendo ganas de dedicarse a esto y de ponerle pasión y de hacerlo por el mero hecho de hacerlo, porque uno lo disfruta, vas para adelante. En cuanto empieza a ser una obligación, o en cuanto uno empieza a perder esto de disfrute de todo, el ensayo, de soldar un cable, grabar un disco, de cargar un equipo, de viajar en una combi, viajar en un avión, de ir a un hotel, bueno, cuando le perdés el gusto a eso, es que lo dejas de hacer, obviamente. Claro, Pero mientras esté y sea directamente proporcional a la pasión que uno tiene, es así que se da que después de tantos años uno tiene ganas de seguir grabando discos, de seguir componiendo, de seguir dedicándole tanto tiempo sin esperar que haya un rédito económico atrás de esto, porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones lo último que hay es un rédito económico, así que pasa por otro lado. claro. Cuando vos sacás un disco nuevo, ¿tratás de no repetirte en el anterior o en el anterior? Sí, a ver, a veces es difícil, este es un género que también entiendo, por lo menos nosotros no sacamos discos todos los años, con lo cual hay una ventana que te digo Claro. que genera cambios en la persona, ¿está? Mm, Uno no vuelve a nacer y es otra persona, pero en la vida de un ser humano en 2, 3 años suceden cosas que hacen que por ahí el eje de rotación gire un poquito. Y eso hace que nada, las ideas musicales también se trasladen hacia otro lado o uno haya incorporado cierta data que te permita llevar el disco a un lugar diferente. Nosotros, digo, más allá de ser una banda independiente, laburamos de manera independiente también dentro del estudio, ujú. producimos nuestros discos desde siempre. El primer disco colaboró con la producción Martín Toledo, pero después desde siempre trabajamos en la producción de los discos y eso hace que los discos también suenen diferente. Esto que te decía, Claro, de no repetirse, no sacar un disco atrás de otro. En lo personal yo soy prácticamente de hacer un delete de toda la carpeta del proyecto que conformó la preproducción de un disco, con lo cual cuando arranco un proceso creativo de nuevo voy a foja cero. Eso quiere decir que no arranco con una idea que me quedó de discos o de años anteriores. claro. Aparte, al no sacar un disco cada año, tenés más tiempo para pensar en otra cosa por ahí. Sí, igual pasa volando, sabés que hay un Sí, común sí, denominador que uno saca el disco, vos terminaste de mezclar,
porque hay todo un proceso previo. La gente dice, bueno, listo, salió, el disco sale en 4 meses. El disco nuestro vamos a suponer que va a salir en el mes de julio. Claro, pero ya hace 1 año y medio que estamos laburando con el disco. Con lo cual, Claro, no es que apreté un botón, escupí un disco y está en la calle. No, hay 1 año y medio, 2 años de proceso creativo, de proceso de composición, de estar en el estudio, de que las canciones, de depurarlas, y, y el disco sale a la luz. Para que el próximo disco, por lo menos en nuestro caso y con la manera de trabajar que tenemos, para que el disco que le sigue esté en 2 años en la calle nuevamente, y tenés que arrancar a componer al año, claro. y arreglar, y un año pasa volando, un año de un calendario, digo, una banda que gira, que mete, no sé, 20, 30 shows al año y que se te pasa volando. Cuando te querés acordar, tenés que estar con la guitarra componiendo de nuevo. Claro, sí, eso sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay una fecha aproximada para cuándo va a salir? No hay, lo que sí hay es, hay material que va a ir saliendo antes de que salga el disco completo, porque bueno, hoy el consumo de información nos pide que el disco llegue a la gente por goteo. O sea, Claro, justo te iba a preguntar eso. y seríamos muy estúpidos si sacáramos el disco completo en una fecha, porque la gente al día siguiente, para el día siguiente ya es viejo. Claro, Entonces el disco se da en etapas, en capítulos, para que llegue al día en el que se descubre todo el disco de punta a punta. Bueno, haya 4 o 5 canciones que ya fueron escuchadas y que terminan de conformar, digamos, ese disco. claro, las van subiendo a las plataformas. Correcto, correcto. Sí, como en la vieja época con los discos, cuando salía el disco, el single. El single chiquito. Se volvió a esa época. En ese momento se hacía más bien por una cuestión meramente comercial. Ujú. Digo, para sacarle más jugo al disco, se largaba un single, entonces se vendía primero el single y después, hoy el disco no se vende, hoy se vende, digo, uno cobra regalías fonomecánicas de reproducción dentro de una editorial digital. No se vende el soporte, se vende muy poco soporte físico, pero Sí, se volvió a eso no por la comercialización, sino por la manera en la que se consume la información. O sea, hoy las 500.000 horas que puede llevarte de proceso un disco, si vos las pones arriba de la mesa, nada, van a picotear un tema y listo, y siguieron de largo. Entonces sí, no conviene darlo a conocer así. sí. Igual el otro día estaba leyendo una nota, hace 2 días justo, que, que había un estudio, no sé qué, que parece que los jóvenes, los chicos, se están volcando al CD ahora, o sea, al CD físico. Decían que Eh, la venta de CDs, el 40% de la venta de CDs que hubo últimamente eran todos chicos, o sea, todos menores. Y eso es bueno. Ojalá, quién sí, ojalá. Sí, ojalá que pase La, eso. la, la mayoría de las replicadoras que conozco están inyectando tapa de desodorante, porque no producen ni el 5% de los CD de polipropileno que producían hace 5 años atrás. Entonces, es difícil para toda la industria, es difícil. El músico, nada, de alguna manera entiende o entendió que se tiene que acomodar de otra forma, hacer más shows. Hay una pata comercial que prácticamente se perdió. Eh, pero bueno, uno no está acá por el negocio solamente, porque si no, cerrás la puerta y te vas a tu casa. Uno está acá por todo lo que te decía antes. El combustible de todo esto es la pasión que uno siente más allá de que, Sí, más digo, vale. no te puede dar negativo todo el tiempo. Ahí en algún momento te tiene que dar la balanza positiva en cuanto a la parte financiera, pues si no llega un momento que eh, fundís biela. Pero bueno, nada, es un negocio que está en constante evolución también y que no sabemos dónde puede terminar con el auge de los vinilos, el auge de los CDs en los niños. O sea, hay un montón de cambios que para mí se van a ir dando y que tienen que ver con las modas también. Con esto se volvió Sí, a editar el eso te iba a cassette.